por qué procrastinamos. Hay un mecanismo neuronal evolutivo que está detrás de que procrastinemos. Y ese mecanismo es nuestro cerebro buscando evitar problemas, la satisfacción inmediata o lo más inmediata posible, tratando de mantenerse en las zonas que conoce como seguras. Que han habido estudios correlacionando ciertas características de la personalidad con más probabilidad de procrastinar. Algo que tiende a hacer que la procrastinación se dispare radicalmente es cuando no me resulta claro qué es lo que tengo que hacer exactamente. Siempre que te sientes a un bloque de estudio, ponele principio y ponele fin. Que si vos simplemente le decís a tu cerebro, hey, vamos a leer, cuando para siempre tu cerebro no sabe cuándo frena, tu cerebro tiende a agobiarse, porque mira todo lo que tengo que hacer, no sé cuándo voy a terminar, es un montón de esfuerzo. Si yo de repente tengo algo súper incómodo, que mi cerebro está diciendo, por favor, no lo hagamos, que tiene recompensas dudosas eventualmente y castigos que van a llegar, voy a sentir peor cuando, no sé, es una actividad que típicamente vas a procrastinar. Es un tema que si lo resolvemos, la vida entera es más fácil. ¿Tenés tareas importantes que venís procrastinando o pateando hace días o semanas? ¿Te encontrás haciendo 1000 cosas menos eso que realmente deberías hacer? ¿Sentís que ya lo intentaste todo y aún así seguís postergando? Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, este es el show de superhábitos.com y hoy en el episodio 557 vamos a meternos de lleno en uno de los desafíos más comunes y frustrantes cuando queremos avanzar con nuestras metas. La procrastinación. Porque la procrastinación no es una cuestión simplemente de vagancia, sino que hay muchos elementos que entran en juego. En este episodio vamos a ayudarte a entender por qué procrastinas, cómo identificar tu tipo de procrastinación con un cuadrante súper claro y qué puedes hacer para salir de ese círculo en el que sentís que siempre postergás lo importante. Vamos a compartirte herramientas concretas que usamos en nuestra vida real con hijos, lanzamientos y semanas caóticas para poder dejar de procrastinar y hacer lo que es realmente importante. Si alguna vez sentiste que el día se te fue haciendo cositas, pero que lo clave realmente no se hizo, este episodio es para vos. Mi nombre es Santiago Salom y hoy quiero darles la bienvenida a este episodio junto con Mati. Bienvenido, Mati. Muchas gracias por esa bienvenida, Santi, y qué gusto poder volver sobre este tema. Lo hemos hablado un par de veces a lo largo de los años, pero siempre da para hablar, siempre da para meterse y hoy vamos a nuevamente tratar de hincarle el diente porque sabemos que es un tema que si lo resolvemos, la vida entera es más fácil. Antes de meternos, Mati, de lleno en el episodio de hoy, quiero hacerles una invitación muy especial. El 6 de mayo vamos a estar haciendo la presentación virtual de nuestro libro Productividad Extraordinaria. Un libro que resume el sistema de hábitos que usamos y que usa el 1% más productivo del mundo para lograr resultados concretos en menos tiempo, incluso cuando no tenemos ganas, o sentimos que la vida nos está pasando por arriba. Si alguna vez sentiste que haces 1000 cosas, pero lo importante queda sin avanzar, este libro también es para vos. Así que te invitamos a que participes. Para eso tenés que ir a productividadextraordinaria.com y ahí vas a encontrar todos los detalles para reservar tu lugar y acompañarnos en ese día que va a ser súper especial. Sí, la clase va a ser gratuita, en vivo. Vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas para que consulten lo que sea que necesiten. Así que esperamos verlos ese 6 de mayo. Sí, 6 de mayo. Esperamos verlos este 6 de mayo. Pueden llevar mate, café, lo que cada uno quiera y conversamos un rato sobre cómo aumentar nuestra productividad. Mati, vamos a meternos hoy en el tema de la procrastinación. Es un tema bastante universal y que lleva bastantes años dando vuelta en la vida de las personas. De hecho, estuve leyendo un poquito sobre el tema y repasando algunos conceptos y estudios que leí en su momento. Claro, hay menciones de eso en 1700, 1800, 1900 y cada vez parece ser algo más prevalente en la vida de las personas. Entonces, la pregunta es ¿cómo lo desarmamos? ¿Se puede? ¿Cuáles son los factores que influyen? Y de eso se va a tratar nuestra conversación del día de hoy. Es interesante pensar que estamos tratando de desarmar un problema que tiene centenios, quizás milenios probablemente. Sería divertido preguntarle a Perplexity o a algunos de estos superbuscadores cuál es la frase registrada más antigua que hay que mencione procrastinación. Ahora si tengo un instante, por ahí lo busco. Entonces, procrastinación. ¿Qué significa esta palabra? Significa dejar para mañana lo que puedo hacer hoy, ¿no? Esa es básicamente la frase popular que lo resume. Significa postergar la ejecución de una tarea y no realizarla en el momento que sería bueno o ideal o que podríamos realizarla. Es básicamente postergar el hacer algo. Y acá viene la primera gran pregunta que tenemos que responder hoy, que es
por qué procrastinamos. Creo que hay una idea bastante popular, bastante difundida de que procrastinamos porque somos procrastinadores, porque no somos disciplinados, yo soy medio vago, estas cosas me cuestan, no me sale, entonces me encuentro siempre pateando las cosas. La típica frase que aparece también es, hago todo siempre a último momento, ¿no? Siempre hago todo a último momento, si tengo que hacerlo para otras personas lo hago, si tengo que hacerlo para mí no, esa es otra forma en la que aparece. Cuando tengo que cumplir con otros, avanzo, pero mis proyectos siempre los dejo para después. En general, va a aparecer de esta forma, con una sensación de no estoy logrando hacer aquello que quiero hacer y no entiendo por qué. Y a falta de entender por qué, nos resulta fácil sacar el látigo, el suplicio y empezar a darnos ahí en la espalda de que probablemente el problema somos nosotros, que sí somos procrastinadores y hay otras personas que no lo son. Que tiene sentido intuitivamente, ¿no? Y vamos a ver que científicamente tiene algo de sentido también. Pero tiene sentido intuitivamente porque si nosotros miramos nuestra experiencia personal, quizás procrastinamos una vez, no sé. Sería interesante también, así como podemos pensar en el pasado, cuándo fue la primera mención, ¿no? ¿Cuál es el momento de nuestra vida en el cual por primera vez pensamos como, estoy procrastinando? Tomamos conciencia. Claro, ¿no? Que es cuando estás en el colegio y un día decís como, debería hacer la tarea pero no tengo ganas. No sé en qué momento sucede, pero hemos tenido múltiples experiencias, y nos pasa a todos, de postergar planes de acción que queríamos ejecutar y de repente no los hacemos porque no tenemos ganas, porque simplemente no nos sentimos. Incluso cuando sabemos, y esta es una marca de la procrastinación, incluso cuando nosotros sabemos que nos haría bien, eventualmente. Entonces tiene sentido porque si nosotros miramos nuestra experiencia personal, quizás probamos cosas, intentamos concentrarnos, quizás probamos alguna app antiprocrastinación en algún momento y nunca funcionó, entonces empezamos a caer en la conclusión de que tal vez hay un tema que tiene que ver con nosotros y con nuestra personalidad, que de vuelta sí, pero mitigado por otros elementos que vamos a charlar ahora. Y ahí entra el entender las verdaderas causas de la procrastinación. Que desarmándolo, lo que tenemos que entender es que hay un mecanismo neuronal evolutivo que está detrás de que procrastinemos. Y ese mecanismo es nuestro cerebro buscando, en general, evitar problemas, buscando la satisfacción inmediata o lo más inmediata posible, tratando de mantenerse en las zonas que conoce como seguras. Bien, recuerden que nuestro cerebro no se desarrolló en el siglo XXI, sino que, se seguirá desarrollando, pero sus orígenes son mucho más primitivos y en esos orígenes primitivos de repente había una búsqueda de seguridad mucho más fuerte porque estábamos constantemente amenazados por elementos del entorno. Había también una búsqueda de satisfacción mucho más inmediata porque teníamos que sobrevivir al día, ¿no? Como sobrevive cualquier animal en la selva. Y entonces nuestro cerebro tiene esas complejidades de fondo que hacen que nosotros tendamos a procrastinar cuando aparecen dos grandes factores. Factor número uno es cuando la tarea que tengo enfrente me incomoda mucho. Me resulta muy incómoda que, si lo desarmamos un poquito más, tiende a significar que detrás de esta tarea veo algún peligro. Quizás no lo puedo decir a nivel consciente, pero puede ser que tenga miedo. Acá aparece mucho todo el tema de los paradigmas de fondo que tenemos. Entonces puede ser que tenga miedo al rechazo, ¿no? A intentar algo y quedar como un ridículo por lo que estoy haciendo. Miedo a intentar algo que funcione y tener que gestionar las consecuencias de eso. Miedo a equivocarme, ¿no? Miedo al perfeccionismo. Pero la incomodidad tiende a ser un miedo a. La tarea me incomoda, en primer lugar. Cuando digo que una tarea es incómoda, en general significa que hay algo en esa tarea que me genera emociones fuertes que va a venir de alguno de estos lugares. ¿Qué estás pensando, Santi? No, estoy pensando en cosas que he leído sobre este tema que simplemente corroboran lo que ya sabemos, pero que te quiero traer con términos técnicos, así que puedes continuar. De hecho, lo que te iba a decir, lo que estaba pensando exactamente mientras hablabas, es que un término técnico que vi que se utiliza para mencionar esto es como la aversión a la tarea. Cuánta aversión nos genera la tarea. Y la siguiente parte de lo que está diciendo Mati es la urgencia que hay alrededor de la tarea o el tiempo que hay, lo voy a decir ahora de una manera más amplia, el tiempo que hay
entre que la tarea se ejecuta y la recompensa o el castigo por Claro. no hacerlo, ¿no? Esa es como la siguiente variable, si queremos, ¿no? Entonces, por un lado, algo que va a determinar un poco que nosotros hagamos una tarea, la procrastinemos o no, por un lado va a ser esto que decía Mati, va a ser qué tanto esa tarea nos hace, sentimos una aversión a la tarea porque nos pone incómodo, y esta incomodidad, como decía Mati, puede ser un tema de quizás tenemos miedo al rechazo, quizás es algo nuevo y no sabemos cómo enfrentarlo. Y por otro lado, qué tan cerca en el tiempo o qué tan lejos en el tiempo está el beneficio percibido, ¿no? Obviamente también influencia qué tan grande es el beneficio o el castigo que hay ahí, ¿bien? Pero en general lo que vamos a tener es que mientras más incómoda sea una tarea y más lejano sea el beneficio o el castigo, es mucho más probable que eventualmente nosotros dejemos esa tarea de lado. Claro, que acá un típico ejemplo sería el por qué procrastino ir al gimnasio. Y esta tarea me resulta desafiante. Hay que ver por qué es que me resulta Adversa. adversa. Ay, gracias, Santi. Era muy fácil la palabra. ¿Por qué es que me resulta adversa? Puede ser que me resulte adverso el esfuerzo en sí. Puede ser que me resulte adverso el lugar en el cual lo voy a ejecutar. Puede ser que me resulte adverso el dejar de hacer algo que estoy haciendo en este momento para ir a hacer esa otra cosa. No, pero por algún motivo hay una adversión y el beneficio tiende a, en la mayoría de los casos, percibirse como algo de largo plazo. Yo no voy a ir a entrenar para hoy sentirme mejor, de vuelta, esa es la forma frecuente en la cual esto se piensa, sino que voy a ir a entrenar para para estar saludable eventualmente. Entonces, como este beneficio está lejos, la adversión está ahora, nuestro cerebro mira y dice, oye, más vale resolver el momento, nos distraigamos con otra cosa, vayamos a hacer otra tarea. Total, esto es algo muy incómodo que tiene beneficios de largo plazo, no nos preocupemos, busquemos algo que es más cómodo y nos va a dar beneficios ahora. Uno de los puntos clave que está detrás de esto, y por eso el ejemplo del gimnasio lo quería traer, es, fíjense cómo, primero, el motivo por el cual una tarea se resulte adversa no es universal, sino tiende a ser muy personal. Puede ser que lo que pase es que me encanta hacer ejercicio, pero el lugar al cual estoy yendo a entrenar tiene personas que me caigan mal. De hecho, probablemente si, no sé, estoy peleado con mis amigos de entrenamiento y es más probable que procrastine ir al gimnasio que si me gusta entrenar y las personas que están ahí me caen bien y el lugar me resulta agradable. Y fíjense cómo también hay una parte muy personal en nosotros lograr... ¿cuál es la palabra? Lograr entender cuál es el marco temporal del beneficio. Porque sí, es verdad, entrenar me da beneficios de largo plazo. Pero también es verdad de que muchas veces las personas que no procrastinan entrenar es porque empiezan a ver que les da beneficios de corto plazo. Que en el día se sienten mejor, que en el día pudieron descargar un poco, pudieron tener una forma de meditación que los desenchufó. Entonces, fíjense cómo una misma tarea, el motivo por el cual lo estoy procrastinando o el motivo por el cual lo realizo, tiende a ser muy personal. Por eso, para desarmar la procrastinación, la clave está en empezar a hacernos estas preguntas que estamos hablando respecto de mí y las tareas que me encuentro procrastinando en mi día a día. Iba a sumar, Mati, a lo que estás diciendo, que sí es cierto, y lo mencionamos al principio, sí es cierto que han habido estudios correlacionando ciertas características de la personalidad con más probabilidad de procrastinar. Bien, no es que todos llegamos, y no es cierto, o sea, esto es cierto para absolutamente todo. No es cierto que no haya personas que tengan más tendencias a procrastinar que otras, ¿no? Así como hay personas que tienen más facilidad para entrenar y hay personas que tienen más facilidad para otras cosas. Pero lo cierto es que también las investigaciones han apuntado en general al hecho de que, si bien eso es cierto, los factores que Mati está diciendo tienden a ser unos predictores mucho más grandes del hecho de que nosotros vayamos a procrastinar una tarea. De hecho, justo en procrastinación es una de esas áreas en las cuales hay muchísima investigación. Como en casi todo, hay muchísima investigación académica, ¿no? De este estudio sobre 360 estudiantes, que eran los estudiantes que tenía a mano. Pero hay mucha investigación al respecto y se ha encontrado esto, como que vos podés de alguna manera jugar con estos elementos que Mati está diciendo y aumentar las probabilidades y más o más de cumplir con la tarea, y mucho más allá de lo que la ciencia dice que está buenísimo,
Lo hemos visto muchísimas veces en la práctica cotidiana. Bien, en nuestro propio experimento, cuando nosotros nos sentamos y jugamos con estas variables, de repente podemos tomar acciones, porque empezamos a decir, pará, si los dos elementos que van a entrar en juego es la distancia en el tiempo entre la recompensa y el castigo, lo que yo estoy diciendo, es, por otro lado, qué tan adversa me es la tarea o no, yo puedo empezar a hacer una serie de estrategias específicas que hagan que tareas que vengo procrastinando hace mucho se transformen en tareas que sean muy poco procrastinables. No me quiero decir nada más porque voy a estar adelantando los principios. Que de hecho hay un factor más que hemos tendido a mencionar muchas veces a lo largo del tiempo, que es que algo que afecta, y no sé, Santi, si tomarlo como un factor paralelo, puede ser, o en otras veces lo hemos hecho, es el nivel de claridad que tengo sobre la tarea a ejecutar, ¿no? Algo que tiende a hacer que la procrastinación se dispare radicalmente es cuando no me resulta claro qué es lo que tengo que hacer exactamente, ¿no? Entonces, cuando yo no tengo claridad sobre qué conducta voy a ejecutar, cuando yo no entiendo exactamente qué pasos van detrás de todo esto, la procrastinación se dispara. Nosotros durante muchos años lo vimos con mucha fuerza en personas que decían que querían emprender un negocio propio, pero que no tenían ni idea de qué implicaba emprender un negocio propio. Entonces, ese proyecto siempre se procrastinaba, porque era, cada vez que ellos decían, bueno, me voy a poner a hacer algo de esto, más allá de la incomodidad que pueda haber con, no sé, salir a vender o acciones más puntuales, aparecía una incomodidad general que es, no tengo ni idea esto por dónde entrarle, me paralizo, me cierro, me voy, ¿no? Y esa falta de claridad se da igual cuando, por ejemplo, un dueño de negocio se encuentra con un negocio que está estancado. Y dice, mi negocio está estancado, me gustaría desestancarlo, pero no sé por dónde entrar. Falta de claridad aparece, procrastinación aparece a la par. Es que si vos lo pensás, la aversión a la tarea, ¿no? O la incomodidad de ejecutar una tarea, en realidad tiene que ver con la existencia de emociones negativas alrededor de esa tarea. Que esas emociones negativas, en el sentido más profundo, muchas veces son miedo, ¿no? Si lo llevamos mucho a lo visceral, a lo de la sabana africana hace 100.000 años, ese es miedo. Pero cuando lo empezamos a ver de un punto de vista un poco más sofisticado, pueden entrar otras cosas. Quizás nos puede agobiar, quizás nos puede aburrir, quizás se puede percibir muy complejo o que tiene muchas probabilidades de fracasar, ¿no? Y tenemos un miedo al fracaso. Entonces, cuando yo no entiendo el alcance de una tarea, es muy natural que me resulte agobiante, por ejemplo. De hecho, cuando vos trabajás, me acuerdo que leí un libro hace muchos años de métodos de estudio que hablaba de la lectura, y un consejo que te daban es, siempre que te sientes a un bloque de estudio, ponele principio y ponele fin. El principio es obvio. El fin es decir, voy a leer tanto tiempo o hasta esta página. ¿Y cuál era el objetivo de eso? ¿Cuál era el objetivo de eso? Lo que el autor planteaba es que si vos simplemente le decís a tu cerebro, hey, vamos a leer, cuando para siempre, tu cerebro, vos no lo decís para siempre, pero tu cerebro no sabe cuándo frena, tu cerebro tiende a agobiarse, porque mira todo lo que tengo que hacer, no sé cuándo voy a terminar, es un montón de esfuerzo. En cambio, si yo te digo, mira, que esto es lo que yo hacía en la facultad, yo decía, voy a leer 45 minutos hasta que termine este capítulo. Si termino antes, si no a los 45 minutos corto, y tu cerebro de repente es como, ok, puedo entrar este esfuerzo. Es como si ustedes le dijeran, vamos a salir a caminar, ¿cuánto? No sé. Versus, vamos a salir a caminar 10 minutos. Ok, o media hora, 1 hora. Yo estoy diciendo, bueno, tengo el cálculo, puedo más o menos prever hasta dónde voy a llegar. Entonces, poner esto en términos de pasos claros, de vuelta hace que el monstruo, como no, que el indefinido tome forma y muchas veces sea algo mucho menos apabullante. Y ahí, Santi, ahora antes de pasar a qué hacemos con esto y cómo ordenamos los diferentes tipos de procrastinación que aparecen dentro de combinar estas variables, creo que lo que es muy importante es que la próxima vez que yo me encuentre procrastinando, mi primer pensamiento no sea saco ahí el flagelo y me empiezo a golpear, sino que sea, no, espera, ¿qué está pasando? ¿No? Y que sea un momento de autoconciencia, de ir para adentro, de pensar, a ver, ¿qué es lo que en este momento me está distrayendo? ¿Qué es lo que me está llevando? ¿Qué es lo que me incomoda? ¿Qué es lo que me agobia? ¿Qué es lo que en este momento me está resultando tan desafiante? Porque cuando yo logro poner eso en palabras es que puedo tomar acción. Bien, para ayudarlos a hacer eso hay una herramienta que creo que ya tiene sus buenos años, Santi, que surgió dentro de un podcast, que es el cuadrante de la procrastinación. Bien, el cuadrante de la procrastinación básicamente lo que hace es toma de todas estas variables que tenemos dando vueltas, dos grupos que creo que son los que con más frecuencia vemos nosotros en el día a día. Se lo podría hacer, ¿no? Así de 7 dimensiones, pero lo vamos a hacer solo con 2 variables para que sea utilizable y digerible, y trata de ordenar los tipos de procrastinación
o las tareas en cuatro áreas. Una de las dos, Santi, corregime si hay algo que yo recuerde mal o que tenga que esté imperfecto, pero una de las dos variables es qué tan incómoda me resulta esta tarea, ¿sí? Ujú. Qué tan desafiante me resulta esta tarea. La Es de otra... marzo de 2023. Acuñamos el término del cuadrante antiprocrastinación. Ahí está, bien. Entonces, uno de los dos factores es... O hay un podcast de 2020 también, así que no sé. Bien, ahí está. Porque salió como orgánicamente, me acuerdo. Después Surgió en un podcast que no tenía ese título y después hicimos un podcast. en 2020. 2020. Bueno, ya tiene 5 años la herramienta. Vamos a continuar puliendo. Marca registrada. Claro, marca registrada. Marca registrada en nuestros corazones. Bien. Entonces, el factor número 1 es qué tan incómoda me resulta una tarea. Bien, y ahí vamos a poner, de alguna manera, la mayor parte de los desafíos emocionales que aparecen respecto de... Me cuesta que me salga. La otra variable que nosotros utilizamos en general es qué tan clara es la tarea que tengo que realizar. ¿Sí? Esa es como la otra variable. ¿O no? ¿O estoy confundido, Santi, con...? Claro, las dos variables que nosotros estamos trabajando es qué tan urgente es y la siguiente variable es qué tan incómodo es. Ahí está. Bien. Perfecto. Entonces, perfecto. Y en la incomodidad queda la claridad. Claro. Ahí está. Muy bien, Santi. Muchas gracias. Entonces, ahí se me chispotearon los cables. A mí. Entonces, yendo a estos dos grupos de variables, lo que nos aparece es un cuadrante, donde yo tengo tareas que son muy urgentes y cómodas. Esas son las tareas que es muy raro que yo procrastine, ¿no? Si tengo que hoy a la tarde, siempre hacemos este ejemplo, ¿no? Si tengo que hoy a la tarde hacer mi tarea favorita y hay una consecuencia grave si no la hago, las probabilidades de que eso se procrastine son bajísimas. Diría casi que nulas, ¿no? Es hacer algo que me gusta, encima tengo incentivos para hacerlo hoy, es muy probable que lo haga y es muy probable que entre como en una especie hasta de estado de flow, por estoy haciendo algo que me gusta, que me resulta cómodo, divertido, claro, ¿no? Donde puedo trabajar y encima tengo incentivos para hacerlo. Es la mejor de todas las áreas. Entonces, cuando tengo algo que es muy urgente y que no me genere incomodidad, tenemos este primer cuadrante, que lo podríamos llamar, Santi, el cuadrante de... Hay que poner un nombre porque nunca le pusimos un nombre. Nunca le pusimos nombre, podríamos ponerle de nombre el cuadrante de... No, la zona de comodidad me suena. Que zona de comodidad tiene connotaciones negativas. Claro, es verdad. En la literatura. Tenés razón. ¿Qué te parece una zona de flow o la zona fácil? Podría ser otra forma. Flow me gusta. Flow, vamos con flow. Bien. También tiene una connotación académica previa, pero ok. Bien, pero se alinea de última porque flow Sí. es este estado de estás haciendo algo y estás muy involucrado. Sí, claro. Puede funcionar. Le Bien. ponemos flow. Dale. Bien, entonces, las tareas que son urgentes y poco incómodas, es poco probable que las procrastine. Ese es el estado de flow. Si yo tengo una tarea que no es incómoda, pero que no es urgente, entramos un poco en la zona de... ¿Se te ocurre algún ejemplo, Santi, de esto? Indefinición. Sí, o sea, un ejemplo Bien. de eso sería algo que no puede... A ver, algo que no sea muy urgente. Me gusta mucho... Pusiste cara que se te ocurrió algún muy buen ejemplo. Igual creo que iba por el mismo lado que el tuyo. Yo iba por el lado de algún hobby. Ahí está. O algo Me gusta mucho escribir. Me encantaría hacer una novela. ¿No? Claro, pero... O sea, y ni siquiera... Claro, es como cómodo, pero en realidad no es que lo necesito. O sea, no hay ningún tipo de urgencia. No es que si no escribo mi novela, mi vida va a estar no realizada. Iba a dar el ejemplo del ejercicio, pero sí hay nivel de urgencia en el ejercicio. Entonces, creo que lo del hobby es mejor, porque es como algo que yo puedo hacer o no. No hay un motivo para hacerlo ya. Entonces, queda ahí. ¿Lo puedo hacer o no? Medio indefinido. Claro, no es incómodo, pero no tengo el plazo que me active. Bien. Nombre que le podemos poner a esta zona, Santi, podría ser... Yo ya tiré mi propuesta, era la zona de indefinición, pero... Bien, me gusta. La zona de indefinición. Bien. Entonces, acá tenemos ese problema de hay algo que es lindo de hacer, pero no tengo ningún motivo para hacerlo hoy. Lo puedo hacer mañana. Y acá vienen muchas de las tareas que, de vuelta, quizás me gustan, pero que igual requieren quizás un poco de trabajo, algún nivel de desafío. Y entonces siempre es más fácil ponerte a ver, no sé, reels hasta morir o ponerte a hacer cualquier otra cosa, porque incluso ahí tenés un poco menos de incomodidad, ¿no? Queda en esta zona de indefinición. Bien. Ahora, esas tareas
las dejamos con nombre. Volvemos en un ratito a qué hacemos con cada una. Vamos a pasar a una tarea que me resulte muy adversa, pero que tiene un plazo urgente. Son los exámenes de la facultad. ¿Qué son? ¿Querés que le pongamos de nombre los exámenes? La zona de exámenes. La zona de exámenes. Bien. La zona de exámenes o de vencimientos también podría ser un buen nombre. De vencimientos me parece más universal. Bien, ahí está. Vamos a poner la zona de vencimientos. Esta zona de vencimientos son cosas que sí, no me gusta hacer, pero hay una consecuencia bastante clara de que si no las hago a tiempo, me voy a meter en problemas. Entonces, por más que no me cae tan bien, no sé, mi jefe, tengo que ir a tener esta conversación porque necesito cobrar el sueldo este mes para pagar las cuentas. De hecho, fíjate que es la zona de lo hago en el último momento, ¿no? También, Claro, si quieres sí. ponerle otro nombre ahí. Porque fíjense que ahí lo que está pasando es que las fuerzas están cambiando, ¿no? Y de hecho, si nos fijamos, cuando decimos hacemos las cosas en el último momento, estamos narrando el movimiento de una tarea entre cuadrantes, ¿no? Porque yo de repente tengo una tarea que es incómoda, que está quizás en el último cuadrante que nos falta nombrar, ¿no? En el cuadrante de, ok, esto es incómodo, pero no es urgente, o no tiene una castigo / recompensa pronta o percibida como probable, que esa es otra variable que podríamos sumarle si querés, cuando hagamos como el ajedrez de 4 dimensiones. Pero tenemos esta tarea que de vuelta no tiene ninguna consecuencia pronto, es incómoda, entonces no lo hago, pero de repente en la medida que va pasando el tiempo va apareciendo en el horizonte esta consecuencia negativa con límite de tiempo y automáticamente nos movemos al cuadrante de incómodo con límite de tiempo, que es el cuadrante de los vencimientos, y generalmente las hacemos porque no nos queda otra opción si no queremos enfrentar las consecuencias negativas. Y eso nos deja, como decía Santi, con el último grupo, que son las tareas muy incómodas, muy adversas y que no tienen un plazo claro de consecuencias. ¿Qué es la zona que podríamos llamar? Me sale ir con un nombre medio dramático como Estoy ahí con vos, el agujero negro, la zona de la perdición, la Yo zona iba a de decir la destrucción. Yo decir la zona roja de la procrastinación. Ahí está, bien. Si bien zona roja, sabemos que puede tener otra connotación. El agujero negro de la procrastinación. Agujero negro. Porque es algo como que donde se pierde. donde se pierde todo. Okay, dale. Bien, bueno, ahí está. Te voy a tirar, Mati, un dato, una información que puede sumarle un poco de color a todo esto que venimos charlando. Sí, perdón, quiero hacer una aclaración. Para todos los que nos están viendo y o escuchando, si tienen mejores nombres para estos cuadrantes, pueden compartirlos. 100%. No solo pueden, sino que los invitamos a que lo hagan. Sí, Vamos a nos estar serviría. contentos Bien. de renombrar cualquiera de estos nombres en honor a ustedes. Vos sabés, Mati, que en el tema de la procrastinación hay un autor que sacó un paper que está súper citado, que habla un poco de... Al final te voy a contar una anécdota divertida sobre procrastinación y papers, que no es informativa, por eso no la voy a dejar para el final. Pero que básicamente hice el típico camino académico de escribir un par de papers, me supercitaron, la rompí con esto y después escribí mi libro, ¿no? Y escribí un libro que se llama La ecuación de la procrastinación, se llama el libro. Y parte de los conceptos centrales de esta ecuación tienen que ver con lo que se conoce como la teoría de la motivación temporal. ¿Bien? Que plantea una ecuación, justamente, ¿no? Y vas a ver cómo enriquece lo que estamos hablando. Sí. Pero, o quizás Tiene un muy buen nombre. Sí, y es como medio redundante, pero básicamente lo que dice es que motivación es igual a expectativa por valor sobre 1 más retraso. ¿Bien? Y ahora te explico las partes. Sí. Dice, expectativa es la probabilidad percibida de éxito. Bien. Valor es la recompensa o satisfacción percibida al completar la tarea, que yo quizás la complementaría con la expectativa de qué tan grave va a ser el castigo. Claro. Y el retraso es la cantidad de tiempo entre ahora y que suceda esto. Entonces lo que dice es que yo voy a tener más motivación mientras mayor sea la expectativa de éxito percibido o la probabilidad de éxito percibido y la recompensa que voy a recibir. Y va a ser menos, voy a estar menos motivado a actuar en la medida en la cual la cantidad de tiempo sea mayor. Mientras más tiempo haya entre ahora y la consecuencia, más probable es que yo lo procrastine. Que fíjate que le da como otra dimensión divertida a esta... Y voy a dar un ejemplo de algo de la zona roja. De hecho, creo que lo podrías complementar bastante. Sí, como que va ahí. Sería sumar una tercera dimensión, que es la magnitud de la recompensa o castigo Sí. en
la llegada del plazo. Sí, que de hecho, viste que vos cuando trabajás, esto no tenés por qué haberlo visto porque es muy de escuela de negocios, pero cuando vos trabajás escenarios, hay una forma de calcular con árboles de decisión que vos calculás la probabilidad por el resultado y lo vas haciendo. No me voy a meter en matemática de podcast que nunca funciona bien. Pero hay una forma en la cual vos trabajás y vos podrías tener una tercera dimensión que sea dimensión de la recompensa, probabilidad como conjugadas en una sola cosa. Sí. Es probabilidad de que suceda. Pero fíjate esto. Vamos a ver un ejemplo del agujero negro de la... Ese último minuto resultó muy interesante para el 2% de las personas. Sí, yo sé que llegó. Donde tenía que llegar llegó. En realidad no lo sé, pero... pero vos fíjate lo siguiente. El ejercicio. El ejercicio es un típico ejemplo de... para muchas personas, de agujero negro o de tarea del agujero negro de la productividad. ¿Por qué? Porque por un lado puede ser extremadamente incómodo. De hecho, puede ser físicamente doloroso. Sí. Para muchas personas, si no lo hacemos de la manera correcta, ¿no? Sabemos que vamos a ver cómo se puede atacar cada una de estas zonas. Sí. Pero puede ser algo muy incómodo en términos de quizás es exponerse socialmente a, no sé, quizás estoy gordito y no quiero que me vean que estoy gordito, lo que sea. Puede ser doloroso físicamente, de manera literal. Puede ser algo de unas dimensiones como muy grandes, puede conjugar miedo al fracaso, un montón de cosas. Sí. Tiene consecuencias de largo plazo para la mayor parte de las personas. O sea, todos sabemos que conocer el caso de Che, tuvo un ACV y al otro día empezó a entrenar. Bueno, sí, porque fíjate como de repente la consecuencia se nos vino bastante para adelante. Pero para una persona, no sé, yo soy una persona de 37 años. Sí, diría para la mayoría de las personas siempre. El otro día me acordaba de nuestra abuela paterna y recordaba el hecho de que a los 60, creo que le debe haber pasado a los 55, a los 65, a los 75, siempre el doctor, como su recomendación era como, bueno, ahora sí necesito que empieces a hacer este ejercicio, ¿no? Y siempre le daban o andar en bici o ir a caminar. O pilates. O pilates. Era, bueno, pero ahora sí. Y pensaba que gracioso como incluso a los 55, a los 65, a los 70, igual podrías mirar esto como, bueno, no es para allá, ¿no? Igual en ese momento, porque para una persona que está en sus 30, en sus 40, es como, bueno, no es tan urgente ahora, quizá en 10 años sería urgente, pero en realidad siempre podemos tener esa sensación, y eso es lo que es importante ver. Siempre podemos caer en la trampa de, no es para ahora, es para más adelante. Sí, de hecho, puede ser que llegues a un punto en el cual diga, bueno, en realidad ya es demasiado tarde. Ya está. De hecho, pasa. Claro. No, pero que la expectativa de que esto tenga resultados bajó a 0 y entonces... Pero bueno, vos fíjate esto, no solo que es algo que no es para allá y que es incómodo, sino que muchas veces la dilación hasta los resultados es alta y la probabilidad de éxito percibido a veces puede ser baja también, ¿no? Entonces eso te pone en una zona muy complicada, porque si yo de repente tengo algo súper incómodo, que mi cerebro está diciendo, por favor, no lo hagamos, que tiene recompensas dudosas eventualmente y castigos que van a llegar, voy a sentir peor cuando, no sé, además de que tenemos el hecho de que podemos asimilar el dolor de alguna manera, nada, es una actividad que típicamente vas a procrastinar. Sí. No, esta es o sea, de vuelta, fíjense lo que decía Mati, que es personal. Hay gente que ama hacer ejercicio, que le hace bien, o sea, a todos nos hace bien, pero que siente que le hace bien, que tiene esa percepción positiva de esto es buenísimo, me encanta, lo quiero hacer. Bueno, entonces no esté en ese cuadrante para vos, esté en otro. Claro, y creo que eso es muy importante esto que dice Santi. Ahora, Santi, si querés vamos por cada uno y hablamos como de medidas para atacarlos. Pero esto que dice Santi es muy importante porque, por ejemplo, a mí me pasó de que un gran cambio en mi vínculo con el ejercicio. Lo he dicho más de una vez, Santi tiene un vínculo saludable con el ejercicio de muchos años. Yo no. Yo lo he desarrollado en los últimos años. Y un momento que para mí fue un cambio de antes y después fue cuando dejé de pensar quiero ir a entrenar para estar saludable a los 80 y empecé a pensar en quiero ir a entrenar porque me va a permitir estar saludable a los 80, pero también porque hoy me voy a sentir mejor. Porque si voy hoy, después del día que tuve de trabajo, voy, entreno y me voy a sentir mejor a la noche. Voy a dormir mejor, voy a estar más relajado. Ese cambio, a ver, los estudios están, a todos nos hace bien hacer ejercicio en el momento. No es una teoría, no es simplemente... A todos nos hace bien. Lo que pasa es que hay un proceso, es como el tema de comer bien. Cuando vos comes bien, sí tiene impacto en el largo plazo, pero te sentís mejor en el momento. Lo que pasa es que hay una parte de desarrollo de nuestra autoconciencia y de elegir correctamente qué significa comer bien y de elegir correctamente qué significa empezar a hacer ejercicio que hace mucha diferencia. Y lo mismo pasa, me permito, Santiago, hacer el paralelo para que no quedemos solo en esos ejemplos, lo mismo pasa con
las acciones para que el negocio crezca. Nosotros lo vemos todo el tiempo, como de repente alguien que está medio paralizado, como bueno, ya algún día voy a ordenar el negocio, está esta idea de debería empezar a ordenarlo para que algún día esto funcione, o que algún día no dependa de mí, o que algún día... Y en realidad, si yo lo encaro bien, desde el momento en el cual lo empiezo a hacer, empiezo a ver beneficios. Que obviamente no van a ser los beneficios de alguien que lleva 15 años ordenando cada esquina de su negocio, pero empiezan a sentirse en el momento. La primera semana ya empiezo a sentir un poco más de claridad, un poco más de foco. Entonces, el empezar a desarrollar esa autoconciencia es una de las herramientas clave. Que si querés, Santi, vamos por partes. Tengo un plan alternativo. Dale. Te hago un metaplanteamiento sobre el podcast. ¿Qué te parece si en vez de ir cuadrante por cuadrante, hablamos de acciones para hacer más urgente y acciones para hacer menos incómodo? Bien, sí. O sea, va a ser lo muy mismo, parecido. pero bien. no tenemos que pasar por los 4, sino que podemos decir, bueno, si está acá, te puedes mover acá. Porque de vuelta yo creo que tenés 2 cuadrantes que son polémicos y es el cuadrante del flow. No necesitas consejo porque probablemente lo vas a hacer. Sí. Punto. Y el cuadrante de lo que no es urgente, pero tampoco es tan incómodo. Muchas veces... pero ahí te van a servir igual los consejos que decís vos. Igual te van a servir y no es tu problema. O sea, probablemente tu problema está en el cuadrante de esto es incómodo y es urgente. O es incómodo, mucho peor, y no es urgente. Caso Bien. en el cual lo estoy pateando y... Entonces, lo que queremos ver es, pregunta número 1, cómo mover una tarea de más adversa a menos adversa o de más incómoda a menos incómoda. Bien. Y número 2, cómo movemos una tarea de no tiene urgencia a tiene urgencia. ¿Bien? Sí. Vamos con los dos. Y podemos espolvorear ejemplos personales y cosas por el Perfecto. camino. Entonces, si querés, Santi, voy a empezar por el primer recorrido que dijiste vos recién, que es el de algo que no tiene urgencia a que sí tenga urgencia. Y voy a traer acá, vamos a hacer la tradicional del show de Super Hábitos, que es mencionar varias fuentes para que veamos cómo todo tiene que ver con todo. Las 2 grandes herramientas acá van a ser, primero, la ecuación que Santi dijo recién. Fíjense cómo, si yo quiero aumentar la urgencia de una tarea, lo que tengo que hacer es probablemente, en primer lugar, desarmar bueno, ¿para qué lo quiero hacer? ¿Qué tanto siento que esto tiene probabilidades de éxito? Porque es válido y a veces no lo logramos poner en palabras, pero a veces el motivo por el cual yo no hago esto es porque siento que no va a funcionar o porque no entiendo cuándo va a funcionar. Eso pasa muchísimo, por ejemplo, con marketing. Nosotros lo vemos mucho con dueños de negocios. Cuando me meto a hacer marketing porque escuché que hay que hacerlo, pero no entiendo si esto está funcionando o no, cuándo debería funcionar, si realmente es estadísticamente probable que funcione. Cuando yo no entiendo cómo va a ser esto, probablemente lo voy a procrastinar. Probablemente voy a entrar en una especie de loop donde no avanzo, no mejoro, eventualmente abandono o directamente nunca empiezo, que es lo que pasa en la mayoría de los casos. Entonces, una herramienta es sentarse con la ecuación que dijo Santi recién y un poco hacerme las preguntas de ¿para qué es que quiero hacer esto? ¿Qué tan probable es que yo veo que estos resultados sucedan? ¿Y en qué plazo espero que estos resultados lleguen? Y a partir de ahí evaluar a dónde tengo el problema y meter el ajuste, que podría ser darme cuenta que el resultado no lo vale para mí y pensar qué resultado sí lo valdría y buscar algo que lleve ahí. Darme cuenta de que no entiendo si estadísticamente es probable que esto funcione y ahí lo que voy a hacer es buscar información sobre qué métodos tienen más probabilidades de éxito, de manera tal de estar. Y en tercer lugar, entender la línea de tiempo. Entender las líneas de tiempo para los resultados y qué beneficios debería haber en el corto plazo y qué beneficios debería haber en ciertos plazos, automáticamente es un mejor motivador. Entonces, ese creo que sería la herramienta número 1. Y la número 2, Santi, que se me viene a mí a la mente, es la ley de Parkinson o el principio de Parkinson. Si van a superhábitos.com/557, que es este número de episodio, les dejamos un link a un artículo que profundiza ahí, pero básicamente Parkinson es la regla esta de que tendemos a expandir cuánto tiempo ocupa una tarea al tiempo disponible. Entonces, Parkinson se resuelve empezando a achicar los plazos que les ponemos a las tareas. En esto que estamos hablando, Parkinson se empieza a aplicar cuando yo a un proyecto que tiene fechas indefinidas, le empiezo a poner fechas concretas para pequeñas metas a lo largo del camino. Entonces, en lugar de pensar, quiero tener un negocio en 5 años,
meta muy de largo plazo, indefinida, digo, me gustaría definir en qué negocio me voy a enfocar en los próximos 60 días. Y de ahí, en los próximos 7 días, me gustaría tener una lista con 5 ideas potenciales. Y ahí de repente, estoy metiendo un poco de claridad también, pero empiezo a poner plazos puntuales que me activan un sentido de urgencia respecto de algo que, si lo miro solo en el largo plazo, no me genera una urgencia real. Claro, yo creo que tenés dos cosas acá. Tenés por un lado el approach real, y ahora voy a ver el approach que a mí me gusta recomendar. El approach real es lo que decís vos, ¿no? Es, por un lado, nosotros hacer un trabajo de entender por qué esto es importante y por qué hay consecuencias pronto, y como una manera de traer el horizonte de beneficios más cerca y también la probabilidad de éxito, ¿bien? Que eso de vuelta debería aumentar el hecho de que nos motivemos a hacerlo, ¿no? Trabajando desde la teoría de la motivación. Después tenés el approach de quiero evitar el garrote, digamos, que es el approach en el cual vos puedes meter soluciones artificiales. Bien. Y algo que nosotros hemos hecho mucho, y a mí me gusta mucho recomendar para hacer que las cosas sean más urgentes, es generar una urgencia artificial que te motive a trabajar. ¿Y qué va esto? En una clase que con Mati dimos durante mucho tiempo, hablamos de un estudio en el cual tomaban personas y que tenían que hacer una serie de cosas, y algunos le decían, bueno, mira, tal fecha tenés que hacer tal cosa, no te vamos a revisar ni nada. A otros le decíamos, mira, a fin de tal proceso te vamos a poner una persona que va a analizar si vos lo hiciste o no, y al otro le ponían una persona, esta persona te va a acompañar durante todo el proceso, te vas a juntar cada tanto tiempo y vamos a ver si lo hiciste. Y lo que encontraron es que las personas del tercer grupo tienen un 95% más de probabilidades de cumplir sus tareas que las primeras. Y eso tiene que ver con un principio bastante humano, y es, nosotros queremos quedar bien parados frente a personas que respetamos. Y en general tenemos una aversión a la pérdida bastante grande, es decir, no nos gusta perder. Entonces vos lo que podés hacer es inventar consecuencias negativas que te traigan el horizonte de la consecuencia mucho más adelante. Y voy a dar un ejemplo de libro, ¿no? Supongamos que este es un ejemplo real de un libro, no me acuerdo cuál, pero había una persona que se quería levantar temprano y lo procrastinaba, ¿no? Entonces lo procrastinaba. Entonces lo que hizo fue, empezó a estacionar su auto en una zona donde si a las 7 de la mañana no lo sacaste, se lo lleva a la grúa. Entonces fíjate cómo en realidad no es que el hecho de que se lleve la grúa tiene que ver 100% con cosas que lo va a ganar por levantarse temprano, pero él se puso una consecuencia ahí. Entonces vos podés agarrar y generarte, si decís como, che, estoy procrastinando esta tarea, decir, bueno, voy a sumar un elemento que sea comprometerme con una persona, y esta es la receta técnica, voy a comprometerme con una persona, idealmente tiene que ser una persona que vos respetes, ¿bien? Tiene que ser alguien cuya opinión a vos te importe. Y le voy a decir que si yo no hago tal tarea para tal momento, vamos a tener un momento de revisión y esta persona me va a dar una consecuencia negativa o una consecuencia positiva. Las negativas suelen funcionar más, ¿no? De hecho, nosotros históricamente lo que hacíamos era este ejercicio de pensar una ONG que odias y comprometerte con alguien que respetas a que si vos no cumplís esto, no sé, abrite un grupo de WhatsApp. Comprométete a hacer, avisarle a la persona. Si vos no lo haces, tenés que comprometerte a darle a esta persona una suma de dinero que vas a donar a una ONG, partido político, causa que detestes. Claro. Y funciona. Bien, de vuelta, este es el approach no real. En lo que decía Mate, ahora voy a dar un ejemplo de... Que hago la aclaración, cuando Santi dice no real, es porque en lugar... No naturalmente vinculado. Claro, en lugar de apoyarnos en las consecuencias naturalmente vinculadas a la tarea, nosotros generamos consecuencias extras de forma artificial o voluntaria, y de esa manera lo que hacemos es aumentamos el dramatismo de cumplir o no cumplir en el corto plazo para evitar depender de las consecuencias de largo plazo. Bien. Mati, ¿estamos ahí? ¿Querés que pasemos a la de sí. cómo hacerlo menos incómodo? Tengo un par de ideas acá, divertidas. A ver, vamos. Porque me quedé pensando en lo que charlábamos recién de los distintos tipos de aversión. Y vos tenés que algo es aburrido, ¿no? Eso lo dije medio al pasar, pero yo puedo procrastinar una tarea porque es aburrida, tranquilamente. Sí. Quizás como tengo que sentarme a escribir facturas, no quiero. No porque sea incómodo, sino porque, Dios, no tengo ganas. Puede ser que sea difícil. Puede ser que sea ambiguo, que es algo que vos dijiste hace rato, ¿no? Como algo que es genuinamente ambiguo, en términos de no sé cuál es el alcance, y eso en mi cerebro me genera una emoción negativa. Puede ser algo que sea que me dé miedo, en un sentido bastante visceral, ¿no? O sea, podría ser, estoy procrastinando ir a hacer el examen de conducir porque tengo miedo de que me pase algo, no sé. Pero podría ser también un miedo más a miedo al fracaso, como decía Mati. Y tenés un tema de que es medio... va por ahí, pero medio que lo atacamos recién, y no entiendo por qué lo tengo que hacer.
esté impuesto por otra persona. Sí. Entonces, generalmente lo que vos querés hacer es, siempre que vos identificás la tarea, identificás que hay una emoción negativa, el paso número 1 va a ser, bueno, queremos que esa emoción negativa tenga menos fuerza, porque si tiene menos fuerza, es mucho más probable que movamos la tarea a la zona, a una zona cómoda, que de vuelta, idealmente, si es muy urgente y es muy cómodo, sabemos que lo vamos a hacer con total certeza. Entonces, ¿cómo podrías ir atacando cada una de estas cosas? Si algo es aburrido, podemos preguntarnos, bueno, ¿cómo puedo hacer esto un poco más divertido? Mati decía recién el ejemplo del gimnasio, ¿no? Voy al gimnasio y la gente me parece aburrido y la gente no me gusta. Bueno, puedes hacer un tipo de gimnasio que te parezca muy divertido, ¿no? Muchas veces hemos dicho, gente que le gusta bailar, por ejemplo. Bueno, no querés ir a correr porque te parece aburrido, no querés ir a hacer pesas. Podés hacer, no sé, taebo, no sé si se hace taebo todavía, creo que sí. Podés hacer, no sé, zumba, podés hacer, decís como, che, bueno, el otro día estaba charlando con Mari. Puedes ir a jugar al pádel, por ejemplo. ¿Te gusta jugar? Bueno, anda a jugar, ¿no? Y de repente es una manera en la cual yo hice como una gamificación de alguna forma de la tarea, lo cual lo hace menos aburrido. Si una tarea es ambigua, dedicar un ratito, como decía Mati, a clarificar, bueno, cuál es el alcance de esta tarea, ¿no? O sea, tengo que ponerme en forma. Bueno, ¿qué implica ponerme en forma? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cómo bajaría el estado completo? Acá apóyense en ChatGPT y pregúntenle, che, tengo esto que quiero hacer. ¿Cómo lo hago más concreto, más simple? Sí, que incluso iría un paso más allá. Creo, Santi, que acá se aplica mucho la regla de los 3 caminos del aprendizaje, que de vuelta hicimos un podcast sobre eso hace poco. Siempre digo eso y lo hicimos hace 2 años, pero se los dejamos también en el artículo de este podcast, que es, si no entendés bien por dónde ir, siempre lo primero es buscar alguien que ya haya logrado recorrer ese camino, ¿no? Empezar por mentores o personas cercanas que lo hayan logrado y decirle a esa persona, quiero llegar hasta acá, ¿cuál es el camino más simple, más directo, con menos vueltas para pasar ahí? Porque una de las cosas que creo que causa ese pico moderno de procrastinación es que también estamos en un momento donde la parálisis por análisis aparece con mucha fuerza. De hecho, fíjense que parálisis por análisis es una forma de procrastinación. Hay tanta información disponible y es tan difícil saber qué información es confiable que cuando quiero meterme en algo que no conozco, procrastino. Solución, hablar con alguien que entiende mi situación, que me diga directamente paso 1, paso 2, paso 3, porque eso a mí me da tranquilidad, que en mi situación eso es aplicable, me da claridad y las expectativas altas de resultados. Más claridad en los pasos es lo que estamos buscando. Y más probabilidad percibida de éxito. Entonces tenemos, bueno, está aburrido, es ambiguo. Tenemos el tema de me da miedo, que es, yo diría, la más universal, que se combate de la misma manera que se combate la procrastinación en los hábitos, ¿no? Siempre que nosotros estamos pensando en desarrollar un hábito, la tarea central es empezar chiquito. Incluso si sentimos que es un hábito fácil, la recomendación siempre es empezar chiquito. Cuando tenemos algo que estamos procrastinando, bueno, paso siguiente, hagámoslo más chico y más chico. ¿Cuánto más chico? Todo lo chico que puedas. Bien. Entonces, nosotros damos siempre el ejemplo de salir a correr. Digo, bueno, quiero empezar a entrenar. Ok, bueno, podría bajarlo a algo más concreto, como quiero correr 10 kilómetros. Ahora 10 kilómetros es bastante incómodo, bastante doloroso físicamente si nunca lo hice. Entonces puedo empezar a bajar. ¿Hasta cuánto? Corro 1 kilómetro, corro 500 metros, corro 50 metros, me pongo las zapatillas y salgo a la calle, ¿no? Yo he contado, y creo que podemos alguna vuelta a grabar un podcast casual sobre el tema, porque el otro día lo pidieron en uno de los comentarios, sobre el tema de la ducha fría. Yo cuando empecé con el tema de la ducha fría, que es un hábito muy incómodo, de hecho yo no sabía cuando me metí a hacerlo, pero estimula la percepción de dolor real, eso me dijeron después. Bueno, yo lo que hice fue empezar de una manera muy, muy simple. De hecho, mi plan era hacerlo lo más chico posible y empecé con 15 segundos, después de la ducha caliente. Entonces era ducha caliente, el ambiente está caliente, está todo preparado, 15 segundos. Y empezamos ahí. Obviamente 15 segundos no necesariamente me da el resultado, pero yo sé que me estoy asegurando de no procrastinar. Y sé que yo estoy estimulando mi capacidad de eventualmente enfrentar más incomodidad, ¿no? Y eventualmente llegar a hacer todas las otras cosas que puedes llegar a hacer. Y podría ser un segundo para empezar. Claro. Abro, me meto, salgo. Sí. Bueno, de hecho, cuando yo lo pensé la primera vez, yo lo que había pensado era empezar diciendo, llego, entro al baño, me saco la ropa, abro el agua, no me meto, salgo y me voy, ¿no? De hecho, suena gracioso, pero empecé, era ahí 1 segundo, 5 segundos, pero lo consulté con un custom GPT y me dijo, mira, lo que te recomiendo es que empieces de a 15 segundos. Y entonces lo pruebe. Y hoy en día, por ejemplo, yo me baño con agua fría de fría. O sea, llego, agua fría, abro agua fría, me meto y hago 2 minutos, 3 minutos. Pero nunca lo podría haber hecho al comienzo.
Entonces yo creo que la clave es empezar a romper de atrás para adelante, desde lo más chiquito, y hacer que las cosas sean menos incómodas. Y ahí sumaría, Santi, dos cosas muy puntuales. Número uno es el listado que estamos haciendo de emociones negativas es limitado y obviamente la cantidad de emociones negativas posibles que existen es muy amplia. Entonces, puede ser que me encuentre con tareas que por otro motivo me resultan adversas. Lo importante acá es frenar, ver cuál es la tarea que se está procrastinando, a partir de ahí detectar cuál es el motivo y hacerme la pregunta amplia de cómo ataco ese motivo. ¿Cómo lo hago menos pesado? ¿Cómo lo hago menos atemorizante? ¿Cómo lo hago menos... Si no saben, nos mandan un mensaje, que van a Instagram y nos escriben, en YouTube nos dejan un comentario y los ayudamos a pensarlo. Mati, entonces tenemos cómo hacer esto más urgente, cómo hacer esto menos incómodo. La clave acá, me parece como para cerrar la idea, es siempre que ustedes se encuentren frente a una tarea, lo primero que están procrastinando hace un tiempo, lo primero que estamos pensando es, bueno, ¿por qué la estoy procrastinando? Puede ser por un elemento más de que sentimos que no vale la pena y de que en tanto la recompensa no es tan alta y de que es incómodo y generalmente de que no tiene urgencia. Lo que vamos a querer hacer es siempre movernos en la dirección a hacerlo más urgente y hacerlo más cómodo. Y en la medida en la cual nos vamos moviendo ahí, vamos acercándonos a tener más resultados. ¿Hay algo, Mati, que quieras? Tengo para contar mi anécdota sobre la investigación de la procrastinación, pero quiero saber si hay algo como importante que tengamos que decir antes. Si querés, vamos con eso. Santi, yo solo sumo un detalle que es, creo que nos queda la pregunta de cómo me aseguro de sistemáticamente atacar mi procrastinación en el largo plazo. Y la respuesta es trabajando sobre la organización semanal y en momentos como la revisión trimestral o la revisión anual. Bien, los momentos donde yo reviso aquello que me propuse. Porque la procrastinación solo la puedo detectar cuando yo me propongo hacer algo, pasa ese plazo, hago una revisión y digo, mira, al final no lo hice. La procrastinación tiene una capacidad muy fuerte de esconderse, de disimularse como decisiones lógicas, ¿no? Entonces, una recomendación que nosotros le damos mucho a las personas en la comunidad es, cuando te propones una tarea para una semana y a la semana siguiente te das cuenta de que no la cumpliste, cuando la reagendes para la semana que sigue, pone el mismo nombre, pero ponele alguna marquita. Una X, una notita. Cuando hay una tarea que te encontrás que ya van 2 o 3 veces que la procrastinaste, que la pasaste de una semana a la otra, es momento de activar este sistema y poner zoom. Entonces, el aplicar estos cuadrantes, esta lógica, no es algo que tengo que hacer por aparte de mi organización semanal, sino que sucede con el ritual de organización semanal. Bueno, te cuento, Mati, rápido. Vos sabés que leyendo un artículo tenía una sección que era sobre la historia de la procrastinación y que después descubrí que hay mucha más información y que tenemos que sentarnos a ver desde cuándo se habla de ese tema. Pero el autor comienza... Parece que tu información era bastante acertada. No, parece que la palabra procrastinación, como se usa modernamente, apareció ahí, siglo XVIII, XIX. Se empezó a mencionar. Siempre se habló de la importancia de hacer las cosas, pero esto de no hago lo que me propongo y no entiendo por qué, parece que es un fenómeno más moderno. Claro. Bueno, el tema es que empieza una sección sobre la historia de la procrastinación. Dice, los lectores interesados en esto pueden buscar un libro que es de Ringenbach de 1971, citado por Knaus en 1979. Pero esta búsqueda no es recomendada, ya que era una broma, ¿no? El día que dije como, che, ¿qué onda esto? Como que lo dicen medio al pasar y digo, vamos a investigar. El día que me fui buscando y encontré como esta nota a pie de página en uno de los libros. Y dice, dato divertido. Ringenbach era un oficial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos con un doctorado en la Universidad de Connecticut. Su obra fue descrita como un estudio interesante por el difunto Albert Ellis en la primera página de su libro Superando la procrastinación, lo que lo convierte en una lectura imprescindible para cualquier persona interesada en el tema. Tras pasar semanas buscando con un grupo de bibliotecarios, finalmente encontré correspondencia con Gil Campbell de Filter Press, de la editorial del libro, enterrada en el apéndice de una antigua tesis doctoral de 1982. La carta indicaba que
Procrastination Through Ages nunca se escribió. Se le pidió al coronel Reichenbach que lo escribiera, pero lo pospuso tanto que se transformó en una elaborada broma en la que Campbell anunció a todo el mundo durante 15 años su inminente publicación. Según el coronel Reichenbach, seguí al coronel hasta su dirección en Texas, donde después de una serie de correos electrónicos y llamadas telefónicas, le saqué la confesión completa. El tema es que lo que terminó pasando fue que este pibe tenía que escribir un libro sobre procrastinación y lo procrastinó tanto que terminó siendo una broma y lo citaron en estudios y una persona lo estaba buscando hasta que se dio cuenta de que en realidad era todo un chiste y que nunca se había escrito el libro. Lo habían procrastinado eternamente. Es una buena historia. Es una buena historia. Bueno, Mati, tenemos nuestra sección final, cuya música como vos no vas a escuchar. No. Tengo una pregunta, Mati. Esta es La sección de la super pregunta del día. super pregunta del día, que es donde tomamos algunas preguntas que nos dejan en YouTube o Spotify y las respondemos. Vanessa Montiel pregunta, dice: muy buenos días, excelente idea la inserción de la nueva sección. Mi pregunta es, para una persona que recientemente llega a su comunidad, ¿en qué orden le recomiendan el consumo de las guías prácticas del kit de herramientas? Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta, Vane. La respuesta creo que es: siempre nuestro impulso sería decirles que nos manden un correo o que nos escriban por Instagram y nos cuenten un poco por qué es que están llegando para ayudarlos a ir a los recursos adecuados para el problema que tienen. Dicho eso, si tuviera que hacerlo de forma general, diría que probablemente el paso a paso que mejor funciona es empezar por la guía de planificación anual, porque si nunca hice ninguna de estas herramientas, la guía de planificación anual de alguna manera lo que va a hacer es centrarme y ayudarme a diagnosticar cuáles son mis prioridades. Entonces, empiezo por la guía de planificación anual, de ahí la guía me va a ir llevando, ¿no? Porque la guía me va a llevar a pensar qué quiero lograr, elaborar mis objetivos. Cuando termine esa guía, probablemente ya voy a entender qué hábitos quiero desarrollar y en qué orden. Y a partir de la guía de planificación anual, empezaría el camino de ejecutar esa planificación anual, que va a implicar el uso de la planilla de control de hábitos, que probablemente sería el punto que sigue. Empiezo a usar la planilla de control de hábitos y empiezo a, de forma semanal, revisar cómo voy con mi planificación anual, y ahí va a entrar la guía de organización semanal. Diría que probablemente en términos de empezar, estos son los 3 lugares base, porque desde ahí, depende de qué objetivos tenga, qué hábitos quiera desarrollar, es que puedo empezar a aprovechar todo el resto del ecosistema. Bien, si no sé qué hábitos desarrollar, el top 10 de hábitos, que lo actualizamos todos los años y probablemente es un buen lugar para elegir qué hábitos desarrollar primero. Entonces, esa sería la herramienta que sigue para pensar la parte de hábitos personales. Y si estás dispuesta a invertir poco, pero un poquito, la recomendación es que empieces por el libro Productividad Extraordinaria, donde nosotros planteamos nuestro sistema completo. Bien, el libro, de vuelta, no te interrumpí, Mati, porque no era la pregunta era por el kit gratuito. Sí. Pero sí podés adquirir y leer el libro Productividad Extraordinaria y cómo alcanzarla. Vas a tener todas estas herramientas ordenadas y toda esta pregunta que tenés sobre por dónde empezar se va a solucionar desde ahí. Sí. Dicho eso, Mati, aprovecho para recordarles a todos que el 6 de mayo vamos a estar haciendo la presentación virtual de nuestro libro Productividad Extraordinaria y cómo alcanzarla. Vamos a hacer una clase cubriendo las partes clave para que se vayan con herramientas. Exactamente. De cuál es el sistema que usa el 1% de las personas más productivas del mundo y lo que hemos descubierto en este viaje de más de 15 años en el camino de la productividad. Si alguna vez sintieron que prueban organizarse, prueban una cosa y la otra y no les funciona, la recomendación es que vayan. Tienen que ir a Productividad Extraordinaria, todo junto, productividadextraordinaria.com, y reservar su lugar en la clase. De vuelta es el 6 de mayo y si están escuchando mucho en el futuro, esto probablemente puedan no ver la clase, pero sí acceder al libro, y nosotros vamos a estar muy contentos de que nos manden una foto y nos cuenten qué les parece. Bueno, Mati, vamos a cerrar este episodio acá, ¿te parece? Sí, de vuelta, para todos los que están acá, recuerden, si se encuentran procrastinando, no es porque sean vagos, no es porque haya un gen ahí medio cruzado, probablemente hay alguna causa detrás, algo que necesita atención. Si aprovechamos estos momentos de revisión para detectarlo, nos vamos a dar cuenta de que con estrategias más finas, más astutas para encarar estos temas, tareas que quizás durante años vienen postergándose, de repente entran en ritmo, en camino. Bueno, vamos a cerrar este episodio por acá. Como siempre, muchas gracias por habernos acompañado y nos vamos a estar escuchando nuevamente el próximo
lunes en el episodio 558 del show de Super Hábitos. Chau, chau.